Las 7 revelaciones de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Para desarrollar este tema, vamos a usar esta imagen de Pixabay por ser muy colorida y precisa. Revelación 1. La Última Cena está basada 100% en el Evangelio del apóstol Juan. Juan 13:21 menciona, dice: cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad, os digo que uno de vosotros me entregará. 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Nota: por lo que sucede en la imagen, sabemos que está basada en el Evangelio del apóstol Juan. Hay una discusión en la mesa por lo que acaba de decir Jesús. Y no hay cáliz ni copa de vino. Hay unos pequeños vasos con vino. Pero en este Evangelio no se habla nada del pacto. Revelación 2. Leonardo da Vinci usaba trucos ópticos y sabemos que el personaje del apóstol Juan es un personaje dual, porque es el apóstol Juan, pero también es María Magdalena. Esto ya es muy conocido. En la imagen copiamos al apóstol Juan y lo situamos entre Jesús y el apóstol Juan. Y si notamos, también se ven sus pies. Revelación 3. María Magdalena estuvo en la Última Cena. Es el discípulo amado. Ya dijimos que Leonardo usaba trucos ópticos, pero ahora vamos a mejorar la imagen de María Magdalena. Hacemos un espejo de la imagen del apóstol Juan, haciendo eje en el brazo izquierdo de Juan. Y de esta manera la imagen queda volteada sobre la imagen de Jesús y su cabeza queda sobre el pecho de Jesús. Juan 13:23 dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. 24. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. 25. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: ¿quién es, Señor? Nota: el discípulo amado se recuesta sobre el pecho de Jesús. No dice quién, solo dice el discípulo amado, como se ve en la imagen. Juan está separado. El discípulo amado no es Juan, es María Magdalena. Revelación 4. Jesús y María Magdalena estaban casados. ¿Cuándo y dónde? A este tiempo Jesús ya se había bautizado. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5 menciona: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Hacemos esta pregunta: ¿por qué tenía tanto interés María en la fiesta y los comensales? Ella era la anfitriona y se casaba su hijo, el mayor. Además, claro, los costos de la boda los pagó María Magdalena,
porque había sirvientes. De hecho, había ido toda la familia. Juan capítulo 2, versículo 12 menciona: después bajó a Cafarnaum con su madre y sus hermanos y discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. En aquellos tiempos, las bodas solían durar una semana y a veces hasta 30 días. Pero vemos que aquí Jesús tenía algo de prisa por hacer su ministerio. Hay otro hecho interesante, lo que el maestresala dice a Jesús en Juan 2:10, y le dice: todos sirven primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Revelación 5. María Magdalena no entra en el pacto de Jesús con los 12 apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Juan 13:21 dice: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y el versículo 13:29. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y el versículo 30. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. En los otros evangelios se narra que en cuanto sale Judas, Jesús reparte el pan haciendo una bendición y después la copa o cáliz de vino para el pacto. Pero aquí en este evangelio ya no se menciona nada sobre este tema. Por eso decimos que María Magdalena no entra en el pacto porque no lo menciona. Revelación 6. Al discípulo que Jesús encargó a su madre María fue María Magdalena. El conocimiento general es que el apóstol Juan estuvo allí con las 3 mujeres enfrente de Jesús cuando fue colgado. Pero veamos qué dijo Jesús antes de ser sentenciado. Juan capítulo 16, versículo 2 dice: mira, que llega la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Mateo lo corrobora. Mateo capítulo 26, versículo 31 dice: a todos se les hará tropezar. Jesús profetizó que todos sus apóstoles lo abandonarían, lo dejarían solo. Ahora, ¿quién sí estaba ahí? Para esto leamos Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. 27. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Como ya vimos, ahí no había ningún apóstol. El único discípulo es María Magdalena. Además, hay otro punto importante. Ningún hombre podía acercarse a Jesús porque allí había soldados romanos y lo hubieran apresado de inmediato. Otra prueba. Juan capítulo 19, versículo 38 nos habla de José de Arimatea. Dice así el versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos,
pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Revelación 7. El discípulo, el amado, fue María Magdalena y es el autor del Evangelio del apóstol Juan. Es notable el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús, en su boda, en su campaña, en sus viajes, en la última cena, en su muerte, en su resurrección, la primera en verlo y que no le creyeron. Ahora, la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús fue grande. Leamos ahora Lucas capítulo 8, versículo 1. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Esto es lo que confirma el Evangelio de Lucas. También la boda de Caná, ¿quién más que una mujer para recordar el día de su boda y el mayor acontecimiento de su vida, cuando Jesús convirtió el agua en vino? Y en el último capítulo del Evangelio de Juan, vemos a María Magdalena cuando se despide de Jesús. Miren cómo lo confirma Juan capítulo 21, versículo 20. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena del Señor se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Sí, ahí detrás estaba María Magdalena, despidiendo a Jesús después de su resurrección. Sabía que iba al cielo. Y aún más para confirmar, leamos Juan capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Este discípulo es María Magdalena, no es Juan. Una aclaración de las 7 revelaciones de la última cena. Las primeras 5 revelaciones están directamente relacionadas a la pintura de Leonardo da Vinci. Las últimas 2 revelaciones están directamente relacionadas al texto del Evangelio del apóstol Juan.